Jacinto Cubides es hijo de don Luis Calixto Cubides, uno de los pioneros, de los fundadores, de los que llegó por allá sobre la década del 60 al retorno Guaviare. Jacinto llegó solo con un año de vida. Hoy es un hombre de casi 60 años que ha vivido y que conoce todos los procesos por los que ha pasado el retorno San José del Guaviare, el Guaviare en general. Hoy con nosotros nos trae un testimonio sobre el retorno Guaviare, porque Guaviare no solo es su capital. Guaviare está compuesto de 4 municipios: San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores. Hoy Jacinto nos habla sobre las realidades que ha afrontado el hermano municipio del Retorno Guaviare, la capital ganadera de nuestro departamento. Buenos días, mi nombre es José Jacinto Cubides Alfonso. Eh, yo nací de padres boyacenses, netamente boyacenses, del sector de San Luis de Gaceno, Boyacá. Nací en Bogotá. eh, Fui trasladado a San Luis de Gaceno, 15 días, un mes, perdón, después de nacido. Allí me registraron. Y luego, un año después de haber nacido, pues llegué a Guaviare. Y mis padres llegaron a Guaviare porque escuchaban por la radio el tema de las tierras del Guaviare para personas que no tuvieran tierra por este periodista muy renombrado, Orlando López García, ¿sí? Eh, a través de él fue que ellos escucharon esa oportunidad de venir a hacer tierras en el Guaviare. Y mis padres, pues mis padres hablo porque son, bueno, mi papá y mi mamá, y por otro lado, mi tío Beato Antonio, que él falleció hace 46 años, pero fue como el eje con mi padre de venir a Guaviare y arrancar ese proceso de colonización de ceros. Eh, Lamentablemente él falleció de cáncer hace 46 años, año 1979 exactamente, y por eso hablo de padres, porque para mí ellos dos fueron como de lado y lado mis padres. Eh, Desde donde tengo conocimiento, más o menos recuerdo desde los 5 años, que mi padre llegó en el año 1966 al municipio del Retorno Guaviare, junto con mi tío, eran los dos. Ellos llegaron allí al sector donde era Caño Grande, hoy en día el Retorno, el área urbana de Retorno. Ellos ayudaron a tumbar la selva para hacer el Retorno hoy en día y luego salieron a fundarse, a hacer sus fundos, sus fincas en esa época. Había llegado un grupo de colonos evangélicos y otros católicos, y mis padres eran católicos. Entonces hicieron un acuerdo porque, pues, como no se entendía muy bien en el tema religioso, en el tema de trabajo y todo, muy normal, pero en el tema religioso no. Ellos hicieron un acuerdo de que los católicos se fundaban de, hoy en día, el puente de retorno, aguas arriba, la margen derecha, aguas arriba, iba a fundarse los católicos y margen izquierda los evangélicos. Así fue como en la vereda del Jordán Alto, Jordán Bajo más que todo, había muchas familias cristianas o evangélicas y al lado derecho eh, católicos. Mis padres se fundaron digamos, como en el medio de lo que llamamos hoy en día Caño Bonito y el mismo Caño Grande. Debido a eso hubo un conflicto entre las dos partes, las dos religiones, porque la parte evangélica decía que Caño Bonito era Caño Grande. Caño Bonito viene hoy en día de la expresión de Cerritos y Caño Grande viene de los chorros en la Unilla, famosos chorros, allá nace. Entonces, para ellos, Caño Grande, para mis padres, Caño Grande era el que venía de la Unilla y el otro lo llamaron Caño Bonito, que es el nombre de la vereda hoy en día, donde aún todavía tenemos nuestros predios. Eh, por esa situación, pues los evangélicos empezaron a intervenirlos, a entrar allí a las fincas de ellos, a hacer rosas, tumbas, digamos. Y mis papás para evitar eso, pues agarraban y rozaban más alrededor. Así hasta que por último, pues se fue eso a la ley. En esa época la policía y fue encarcelado mi tío Beato. Duró 8 días en un hueco en la tierra, hueco que hacían, creo que era como de 5 metros, no sé, y tapado con alambre de púa. Esas eran las cárceles de esa época. 8 días duró allí, entonces pues él ya salió muy ofendido y él era más tremendo que mi padre. Entonces tomaron como la decisión de hacer una guerra, ya prácticamente. Y fueron amenazados, los evangélicos fueron amenazados, que si los volvían a ver allá, pues ya él no respondía. Más sin embargo, ellos para evitar esas situaciones, entonces se fueron para Boyacá e invitaron a la familia y más amigos a que vinieran y que ellos les vendían tierra entonces y ahí se fundaban. Ellos se fundaron más o menos alrededor de unas 1.200 hectáreas, creo. Y, y vendieron la gran parte
a mis abuelitos, a los dos abuelitos, digamos, mis abuelitos paternos y maternos, eh, a otros amigos y a otro señor de nombre Graciano Mondragón, que es como un hermano de ellos. Fue criado desde pequeñito, creo que quedó, como se dice, huérfano de papá y mamá. Entonces mi abuelito los recogió y los crió junto con los dos hermanos mayores, que son Luis y Beato Antonio. Luis, mi padre. Ya mi abuelito pues tuvo otras señoras y tuvo 9 hermanos más. Son en total 12 de esta familia. Y trajeron estas personas y las fundaron allí. Entonces ya ellos quedaron hoy en día más o menos como con 215, 20 hectáreas, más o menos las dos fincas, los dos predios de ellos. Pues allí, o sea, inicialmente la comida era carne. No es como hoy en día que lo que llamamos ración es la carne y el resto, pues el resto de ingredientes es la comida normal. No. En esa época la comida principal era la carne y la ración era el plátano y la yuca porque era muy escasa, no se conseguía. Había muy poquitica. Entonces ellos mataban la danta, el venado, el cajuche, el saíno, que en esa época era algo hermoso, muchísimos animales. Y, y de eso bebía, de la carne. Ellos, cuando ya se les acababa, duraban hasta 15 días, mataban una danta y duraba hasta 15 días, y se la repartían con los vecinos, 3 o 4 vecinos alrededor, o 5. Y luego cuando ya se acababa, pues volvían y hacían como, se unían y volvían y iban a cazar y volvían y mataban otra u otro animal diferente. Necesito pescado. Muy poco porque esos caños casi no tenían, pero sí también, claro, ellos mantenían sus anzuelos como se guindados o los dejaban de un día para otro y cogían el famoso bagre, bagre más que todo en la noche. En el día sí abundaba mucho el yamú, principalmente, eran como los dos pescados que más se consumían, pero ellos no eran como tan entregados a la pesca, sino más bien a la caza. Siempre buscaban, era como la caza. Eh, pues iniciando, que yo recuerde, se empezó a tumbar la selva. Esa era como la mentalidad, que había que tumbar selva. Y en esa época los mismos bancos que daban créditos y esas cosas, porque ellos pensaron en la ganadería inicialmente y lo hicieron. La ganadería lleva, en las fincas, en los predios de ellos llevaban alrededor de 48 años, más o menos, con un crédito que le sacaron a la famosa Caja Agraria cuando eso. Entonces la Caja Agraria les decía, si tienen pastos y praderas, tienen créditos, si no, no. Entonces por eso se pusieron pilas y tumbaron selva y lograron una muy buena ganadería. Fue traída de San Martín. Eso sí, no recuerdo cómo llegó. Por tierra, por agua, no tengo idea. La verdad nunca pregunté. Y un ganado excelente, muy bueno. Y iniciaron su proceso. Luego llegó el tema de la bonanza del maíz. Entonces se tumbaban 5 o 6 hectáreas, se producía un maíz muy hermoso, bueno, recuerdo. Yo recuerdo esas cosechas. Y con el maíz se cebaban los cerdos. También fue otra bonanza bastante importante inicialmente, más o menos para los años 70, 80, casi 80, diría yo, 75 en adelante. Todas las obras de la cosecha de maíz se utilizaba para cebar los cerdos. Y ya en noviembre, diciembre, que estaban cebados, se vendían. Tocaba traerlos a pie desde la finca hasta la central. Hoy en día, llamémoslo así, la vía San José Retorno, eran más o menos 9 kilómetros, son 9 kilómetros, pero nos gastábamos con los cerdos como 6 horas para llegar a venderlos. Y a las 2 de la mañana nos levantaban y nosotros, pues lógico, era muy duro levantarlo temprano por lo chino, pero, pero, ¿qué? Pero nos gustaba porque allí se reunían 4 o 5 vecinos y cada uno llevaba comidas diferentes. Entonces nosotros éramos felices como chinos a ir a comer otras comidas que no llevábamos en el fiambre. Eh, en este caso nos gustaba mucho la cuajada con miel que hacía un señor que también ya ha fallecido, Rafael León, y creo que sí, don Gerardo Montenegro, que también falleció con ello. Entonces allá llegaba y se colocaba todo en un sitio determinado en el piso, y ahí cada quien comía de cada uno diferente. Ay, venga, yo pruebo esta cuajada con miel, venga, yo esta gallina, este pedazo de gallina, bueno, todo eso. Entonces, eso era la felicidad de nosotros. Entonces, madrugábamos por esa, o sea, no le poníamos obstáculo a mi papá, éramos felices yendo a arriar los marranos, pues, sabiendo que íbamos a comer. Más que todo cuajada con miel melada que cocinada en la miel, eso era algo muy delicioso.
Eh, Luego se empezó a fomentar el cultivo de caña, no como para vender o para comercializar, sino para la autoalimentación, digamos, o para el guarapo y las sopas de dulce, porque en esa época era muy común la sopa de maíz de dulce o de sal. Esas eran como las comidas de nosotros, pues, los hijos que levantaron nuestros padres. Eh, y pues ahí ya montamos nuestro trapiche de madera, después ya se pasó al de hierro y así, hasta que al finalmente se abandonó. Nosotros fuimos 7 hermanos por parte de mi padre y 7 por parte de mi tío, Beato Antonio. Y los demás tíos sí ya fueron como más prudentes. 12 y 3, máximo 4. Entonces, ya se vino el problema de la escuela. Para el año 72, ellos conversaron, creo que algo como con una cooperativa que llamaba COINCO, Cooperativa de Intendencia y Comisarías, algo así, cuando eso todavía era Baupés. Y lograron tener unos recursos, creo que unos recursos para comprar cemento, varillas y las tejas de Ternit para la escuela. Creo que combustible para pagar una canoa, porque pues la vía en esa época era muy difícil, digamos terrestre. Entonces se llegaba vía fluvial, Caño Grande y Caño Bonito. Y hicieron la escuela más o menos a 150 metros de Caño Bonito y un señor donó el lote y así pues evitaron tanto transporte de material ahí cerca. El ladrillo lo hicieron allá de tierra, revuelta con cemento, y ellos dos levantaron la escuela en compañía de otros, digamos, del señor del que donó el lote, don Santos se llamaba él, ya era un viejito, recuerdo tanto. Hicieron su escuela y allí nos educaron a la familia Cubides, ya llegó y estaba la familia Montenegro, estaba la familia Martín, que sumábamos como 35 alumnos en ese momento, esas 4 familias. Luego ya llegó la familia Hernández, después la familia Urquijo, que también compraron una tierrita y también eran hartos. Y esta escuela funcionó hasta casi desde el año 73 empezó a funcionar, como hasta el 2010, más o menos. Hoy en día sí, lamentablemente se acabaron los niños por esas zonas. Y bueno, también como hay buenas carreteras, entonces ya el transporte escolar los lleva bien sea a Cerritos o bien sea al retorno. Entonces las escuelitas se desaparecieron. Ahí están, pero ya no funcionan. Eh, Mis estudios yo los inicié en la vereda del Trueno. Yo vivía con mis abuelitos, ellos se ubicaron en el Trueno, frente a la finca que era de don Juan Sánchez, que también fue muy nombrado acá en Guaviare. Ahí se ubicaron ellos y mis abuelitos eran como el puente de esas familias que llegaban a buscar tierras en el Guaviare. Allí llegaban y siempre les decían, vayan donde Don Evaristo o don Juan Sánchez, que ahí se pueden quedar y ahí ya les indican qué hacer. La gran mayoría de ellos se llegaban, era como obreros, a ganarse su sueldito por ahí, mientras buscaban dónde iban los famosos cortes, o sea, donde se podían hacer las fincas. Y allí ya escogían, bien fuera para el lado de Cerritos, para el lado del Macano, para la Unilla, para la Libertad, en fin. Y ellos se iban y hacían sus fundos por allá, regresaban, trabajaban unos días y volvían y se iban por allá a empezar a, como a rozar, a hacer como ya praderas, hasta que por último ya se encerraban allá. Cuando ya tenían que hacer mercado, ellos llegaban ahí donde mi abuelito, la gran mayoría de familia, la familia Martín, bueno, una cantidad de familias, llegaban ahí, dejaban los caballos y se quedaban esa noche. Al día siguiente venían a San José, compraban su remesa y se iban para la finca nuevamente. Duraban casi 4 días en ese proceso de venir a comprar la remesa. Y así cada mes y medio más o menos hacían esa vuelta, porque compraban la manteca, compraban el arroz, creo que algo de granos ya en su momento. Y eso era toda la remesa, porque en la finca estaba el plátano, estaba la yuca, estaba la carne, y en fin, eso había bastantes cosas. Recuerdo también que pues era una época muy bonita, mucha paz, mucha tranquilidad. Mis padres como católicos, las Semanas Santas era algo muy sagrado para ellos. Todos teníamos que venir. La Semana Santa era única y vaya uno pegue un grito o algo así raro con esos días, era advertido antes y se ganaba su sombrerazo. Mi papá siempre, el castigo máximo de él fue un sombrerazo. ¡Pau! Fue pucha, por donde cayeron. Haga caso, no más. Claro que yo me gané por ahí como unos 3, tal vez recuerdo yo. O de pronto más cuando pequeño, pero no recuerdo. Eh, Inclusive me recuerdo que en esa época estaba Caño Bonito,
un caño ya grande, caño negro, caño azul. Tres caños que nos tocaba pasar y para esa época de Semana Santa ya estaban inundados y duraban hasta 3 o 4 días inundados. Entonces, eso esa agua para uno pequeño, pues, eso lo tapaba y tocaba andar hasta más de 500 metros por las inundaciones. Entonces ellos nos cogían palos de balso grandes, lo más grueso posibles, los acostaban y ahí subían a todos los muchachos chiquitines y los adultos allá adelante y otros atrás, empujando el palo y así nos pasaban fácil por esos rebalses, porque no se podía montar a caballo, era pecado. Entonces tocaba a pie y pasábamos. Y al final ellos decidieron para evitar esas situaciones hacer puentes. Hacían puentes en el famoso Chuapo, Palma de Chuapo, lo abrían, formaban esterillas y sembraban postas con travesaños y hacían esos puentes hasta de 300, 400 metros, me recuerdo que alcancé a conocerlos, para poder pasar esos rebalses. Ya con el tiempo pues llegó la famosa carretera, pero eso fue casi sí, como unos 20 años después de haber sido fundados. Pero era algo bastante difícil, muy difícil la situación. Pero eran personas muy resignadas y nos enseñaron a nosotros a hacer lo mismo y a trabajar, a luchar. Nuestras vacaciones eran, en el caso mío, que yo estudiaba en el Trueno, me mandaban para la finca donde mis papás. Y en diciembre, enero, era a bolear machete, como después de los 9 años, a talar selva y ellos a tumbar con hacha. Y en junio, julio, que era las otras vacaciones de un mes, era a sembrar pasto. Esas eran nuestras vacaciones. Y pues uno por ahí renegaba. En el pasto sí, uf, era muy duro. Pero tumbar selva éramos felices. Nos gustaba coger la macheta, intentar con el hacha, todas esas cosas. Pero la siembra de pasto sí era muy dura. Bueno, pero así fue como él se formó, así fue como se levantó. Yo creo que él alcanzó, antes de yo cumplir los 15 años, alcanzó a tumbar tal vez unas 50 hectáreas, pienso yo, unas 40, con trabajo mancomunado o como se dice, mano vuelta, correcto. Se unían los vecinos, tres, cuatro vecinos, talaban y tumbaban y luego se iban para el donde el otro y el otro y el otro y listo, arreglados los jornales. Entonces de esa manera pues se trabajaba muy bonito y era un ejercicio, o sea, muy comunitario, bastante comunitario. Y lo mismo las cosechas de maíz, también entre ellos ya tenían sus mulas o habían un grupo de arrieros también, famoso don José Villamil, que tal vez lo conoció, ya también no está. Otro señor don Gonzalo Betancourt, ellos tenían 10, 12, 15 mulas y se dedicaban a sacar esas cosechotas de maíz. Y luego ya fueron ahí entre ellos mismos que hacían ese proceso. Esa bonanza duró muy poco, el maíz se cayó de precio, que hubo una época acá en San José que la recuerdo. eh, Se llenó la iglesia, se llenó el IDEMA, bueno, se llenaron todos los particulares de maíz y prácticamente se perdió maíz y hasta ahí llegó ese proceso. Luego predominó un poquito más los cerdos y finalmente fue la ganadería. Pero entre ese intermedio, entre la bonanza del maíz y los cerdos que se empezó a bajar, llegó los famosos cultivos ilícitos para los años 80. Se hablaba de los cultivos de coca, pero era algo tan privado, tan único que eso, quien hablaba uno con otro de ese tema era porque eran muy amigos, de lo contrario, no se sabía nada. Y algunos amigos de retorno, bueno, no me da miedo nombrarlos tales porque fue algo real, que lo conoce todo el mundo, hicieron las cosas bien y ya murieron, pero hicieron las cosas bien porque no, nunca fueron sorprendidos, digamos, por parte de las autoridades. El caso de Jorge Ferias, de los Góngora, estas personas iniciaron esos procesos. Y con el tiempo, el finado Ferias fue el que nos inculcó ese tema, los cultivos ilícitos. Y mi papá nos comentaba, nos decía, pues hágale, papá, hágale. Ya uno con 15 años, 18 añitos, pues ya uno como que le daban ganas de trabajar y hacerle, no para uno, sino como para él. Siempre, bueno, mi pensamiento fue así casi que hasta los 25 años, casi digo yo. Pensaba era en hacer un trabajo comunitario con mi padre, más no pensar en lo mío. No, por ahí como hasta los 22 años. Ya de ahí en adelante ya desperté y ya me toca también a mí. Para los años 80 entramos nuestras primeras cargas de semilla de coca y lo hicimos en la noche. Era todo de noche. Los vecinos no podían ver eso ni con chiras. Y lo hicimos con mi papá, don Graciano, como le digo, y otro que no recuerdo, era como un obrero, y yo.
Yo ya de todos los muchachos, el más grande era yo, pues ya tenía como, y teníamos que andar, eso llegó en carro hasta un punto, de ahí en adelante teníamos que andar 5 kilómetros, y andamos desde las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana y no logramos llegar a la finca. ¿Qué nos tocó hacer? Meternos al monte y botar esa semilla ahí, irnos con las mulas, porque después de las 4 había peligro de que alguien saliera y nos encontrara. Y regresar, ya el otro día muy a las 7 de la noche, otra vez cargando la semilla, y llegamos como a la 1 de la mañana al sitio donde se iba a sembrar. Eso no fue fácil, eso fue, iniciar esos cultivos fue algo muy duro, muy fuerte. Entonces de ahí ya se olvidó casi todo. Nos dedicamos era a esos cultivos y prácticamente si el ganado tenía algún problema, no nos dolía, eso no era nada. Y ahí fue como descuidamos la parte agrícola, digamos, lícita. Nos dedicamos a lo ilícito, pero bueno, rápidamente salimos de eso. Para los años 90, pues el precio de la coca era muy bajo, entonces dijimos, no, no, no vamos más con esto, ya, acabemos esta vaina. Entonces ya con un primo, Benildo llama él, que hoy en día tiene una fama de carne en el retorno, dijimos, venga, dediquémonos a sembrar maíz, hagamos con mi papá y mi tío. Ay, para esa época ya mi tío había fallecido, él murió de cáncer, un golpe que tuvo por allá levantando los bultos de maíz con un tronco, le cayó acá en el pecho y ahí se le formó un tumor y ese tumor se le convirtió en cáncer y murió. Eh, y empezamos a sembrar maíz con él, tumbamos hasta 20 hectáreas en la finca de mi abuelito de Baristo, más que todo en esa finca. Y empezamos a cosechar maíz. El primer año, pues no le pusimos cuidado, ganamos, perdimos, no nos dimos cuenta. En el segundo año ya habían carreteras, entonces fue para los años 90, ¿qué? Sí, 90, casi no, 89 por ahí así. Y logramos meter un camión y le metimos 200 cargas de maíz y nos vinimos para San José. Nos vinimos como tipo 3 de la tarde. Duramos ese día como hasta las 7 de la noche luchando con ese camión enterrado. Y el siguiente día, todo el día, como a las 7 de la noche llegamos al siguiente día aquí a San José. Tuvimos que descargar el camión como 3 veces, ya los hombros nos sangraban y pues la manera, pues, por allá casi comida no se conseguía, entonces era el garrafón del guarapo bien fuerte, era lo que utilizábamos para tener la fuerza y el coraje de cargar y descargar. Con eso, eso era lo que nos daba vida, el guarapo fuerte. Y entonces ya nos pusimos como a tirar cuenta, dijimos, pero venga, ¿qué estamos haciendo? Cuando esos 200 cargas de maíz nos dejaron 200.000 pesitos. Bueno, para los años 90 era plata, pero dijimos, no, esto no nos sirve porque esto es un trabajo de 10 meses. Arrancamos en enero, socolar, tumbar, quemar, sembrar, limpiar en algún momento y luego cosechar. Mm, mm, Esto no es negocio. Entonces volví y yo fui el que propuse. Si quiere yo me consigo una plata prestada y sembramos coca otra vez, y puchica, y volvimos otra vez. Pero para el año más o menos 2005 fue una de las primeras veredas que se vinculó a los programas de erradicación que nos ofrecía el gobierno nacional y arrancamos. Y entonces ya se nos fue olvidando la coca, se fue desapareciendo. Teníamos por ahí pedacitos chiquiticos como para que no nos descubrieran porque manejaban eso satelitalmente y cuando le llegaban a uno, no, la vereda se va para afuera porque mira este cultivo acá, pum, nada nos llegaba. Y sí nos pasó así, pero no con nosotros, sino con un vecino y nos sacaron, la verdad nos sacaron. Fue muy dura. Bastante duro. Claro, tengo una anécdota muy bonita y muy importante, que la familia Cubides, a pesar de que somos, bueno, en esa época éramos por ahí unos 50, 60, 70 personas, hoy en día somos casi, yo pienso que llegamos a 300. Entonces, es la única familia que nunca la tocó la violencia, no hubo un homicidio de alguno de nuestra familia por problemas de orden público, de narcotráfico, por todas las situaciones que se presentaron en el departamento. Eso es algo muy bonito y yo le agradezco a mi Dios por eso. Los que se han ido de manera natural, normal. Era duro, nosotros, por lo menos en el caso mío, mi afición era estudiar y leer, muchísimo. Me acuerdo que me ganaba las pelas de mi abuelita en la edad de 5 añitos, 6 añitos, porque ya leía. En cuestión de 6 meses me volví un ducho para la lectura en la escuela. Y entonces ella, en esa época, la remesa llegaba envuelta en papel periódico y una mochila de pique. Mi abuelita se descuidaba, yo le empelotaba toda esa remesa y a leer periódico y a mirar las fotos. No, eso yo no le fallaba. Y claro, ella me miraba
tenga su palmada. Hasta que por último ya dijo, no, pero es que yo, ¿por qué le voy a hacer, voy a, a restringirle esto? Dejémoslo, porque eso es lo que le gusta. Y andábamos de donde mi abuelita, a la escuela al trueno, nos gastábamos casi una hora cuando eso, porque eran trochas. Había carretera y pasaban carros, pero eran trochas. Entonces, pasaron a pie, nosotros nos tocaba quitarnos los zapatos, arremangarnos el pantalón hasta la rodilla y llegar a la escuela y bañarnos los pies y ponernos los zapatos y a estudiar. Eso nos tocó los 5 años de primaria y el bachillerato también me tocó los 3 primeros años. Eh, lo mínimo que andé fue una hora. Cuando ya inició mi bachillerato, que fue en el retorno, también me iba de la finca de mi abuelita hasta el retorno, me gastaba como hora y 20 minutos. Nosotros desayunábamos a las 5 de la mañana, 5:20, y arranque para el retorno porque nos tocaba llegar a las 6:30, ¿sí? 6:30 era el horario de entrada. Y éramos los primeros en llegar, a pesar de las distancias. Siempre éramos los primeros. Y embarrados, pero se pagaba uno los pies, se ponía los zapatos. Y listo, papá. Qué polvo ni qué nada, eso era así, al natural. Mi abuelita nos empacaba la merienda, huevo frito con plátano frito, arepas, en fin, agua de panela. Entonces nosotros ahí en los descansos aprovechábamos y nos comíamos la merienda. Y así hasta las 2 de la tarde, 1:45 creo que salíamos del colegio. Y arranque para almorzar a la casa, a la finca a las 4 de la tarde más o menos, todos los días. Esa era nuestra rutina y logramos. Yo hice los 5 años de primaria y 5 de bachillerato en el retorno. Y el sexto u 11, que es hoy en día, me tocó aquí en la CR porque el retorno todavía no tenía aprobado. A pesar de eso, nosotros el año décimo lo hicimos en el retorno, pero no estaba aprobado por el ministerio. Y nos vinimos para San José a hacer el 11 con la esperanza de que en algún momento aprobaran eso. Y estábamos prácticamente ya a punto de terminar el 11 y ya nos habían dicho que teníamos que validar el décimo porque que no estaba aprobado. Cuando, ¡pum!, apareció la resolución y nos salvamos. El 11 lo hice acá y ya aquí sí ya, perdón, desde el año octavo ya contaba yo con bicicleta, pero bueno, de la finca de mi abuelita al retorno, la mayoría de tramo me tocaba era con la bicicleta al hombro porque eso no andaba de ninguna manera. Pero éramos felices con nuestra bicicleta y donde se podía andar 100, 200 metros se andaba y el resto al hombro. Y así logramos terminar ese bachillerato. Claro, y conocí muchos amigos que eran super gamines, diría yo en ese momento, gamincitos, pero gamincitos en una buena forma. Les gustaba probar muchas cosas. Recuerdo un amigo que todavía existe hoy en día, Iván Díaz, y la familia Lozano, ellos sí ya se desaparecieron con el tema de la mafia, los desaparecieron. Ellos se ponían a fumar tabaco. Pues ya eran muchachos como de 17 años, yo apenas en primero de bachiller que tenía como 10, 11 años creo. Yo terminé de 16 años y medio, como 11 añitos tal vez tenía. Yo me sentí, o sea, yo era un chifle, muy flaco, una cosita de nada. Y yo me ponía a verlos y esos los emborrachó, los ponía. Y yo qué hacía pegados a ellos porque era una hora de camino y me daba miedo andar solo. Ahí a ellos pegados, hasta que pasaban por frente a mi finca, me metía para la mía y ya. Las armas, sí. Recuerdo que yo fui, cuando estaba en el colegio, los amigos me miraban en la bicicleta y todos cuadernos, entonces me decían, venga, 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 por favor, páseme esta pistola aquí, mano, que ahí está la policía. Y pues nosotros la metíamos entre los cuadernos y pasábamos, ¿verdad? Es todo, muchachos. Hola, señores, buenos días. Y ellos pasaban al otro lado y, gracias, mijo, y tan la platica para el refrigerio. Eso éramos felices con la platica. Mi hermana y yo, Rosamelia es mi hermana, la segunda de la familia, y yo, los dos. Cada rato nos daban eso. Y ya se empezó a mirar digamos, los homicidios, todo este tipo de cosas, por las borracheras, para robar, porque cargaban coca, por un mundo de cosas. Y era algo muy duro, muy fuerte, muy crítico. Para el año 84 fuimos con mi padre a buscar la universidad. Yo tenía esa intención de ser profesional y mi papá, pues al verme esa, como ese deseo y ver que a mí me gustaba la lectura, que me gustaba ser inquieto, que tuve muy buenas notas en el colegio. No fui el primero, siempre había alguien que me ganaba, pero sí era uno de los 3 primeros lugares. Segundo, tercero, pero ahí estaba. Eh, o sea, ya a la edad de 17 años, nos fuimos para Bogotá. Yo era como un chino chiquito, que yo no conocía una ciudad. Conocía San José, que en su momento inclusive el aeropuerto arrancaba ya en la CDR de los aviones, en tierra. Y cuando el avión se levantaba nos dejaba la CDR en humo. Y éramos felices nosotros mirando los aviones despegar y tragando polvo ahí.
sin saber que eso causaba daño, o sea, a uno no le interesaba eso. Y llegué a Bogotá y pues lógico, uno mirando los edificios, todas esas cosas, yo me volví a bobo y mi papá casi que me mete la mano una vez con 17 años por esa situación. Pero fui aprendiendo y logré conocer y no conseguimos la universidad en Bogotá porque yo mi carrera quería hacer, perdón, yo me fui a estudiar ingeniería electrónica, supuestamente era como me nació del momento cuando presenté el examen del INVE y dije, "Ve, esto tan bueno, porque me nació algo así como, o sea, muchas preguntas de ese tema que yo no conocía y que me tocó contestar al azar. A pesar de eso, fui el tercer mejor IFES del gobierno. Me ganó un muchacho, Tilio Hernández, un profesor, hoy en día ya viejito también. Eh, entonces dije, no, pero venga, esto tiene mucha matemática. Esta vaina no es para mí. No, papá, yo quiero una carrera agropecuaria. Yo creo que la agropecuaria no tiene matemáticas. Entonces buscamos en Bogotá y no la hubo. Entonces nos tocó venirnos para Villavicencio y encontramos la Universidad de los Llanos. Y ahí me inscribí. Estaban en época de inscripciones, me inscribí. Y pues un compañero mío, Isidoro Sánchez, no sé si lo distingue, que es de retorno ahí, se quedó en Villavicencio, que también estaba presentándose para enfermería y yo para ingeniería agronómica. Y quedamos que nos avisaba por la emisora La Voz del Llano. Y sí, a los 8 días me llamó de que sí, que había sido aceptado. Hice 3 semestres y me retiré, porque lamentablemente yo estaba ya acostumbrado en el Guaviare a mantener plata, por la cuestión de los cultivos ilícitos. Fuera raspando, fuera como fuera, mantenía plata. Entonces en la universidad ya empecé a mirarme como sin plata, como sin nada. No, esto no es para mí, yo tengo que ir a hacer plata. Entonces ya me vine para el Guaviare a volver a trabajar en los cultivos ilícitos en el 86, pero lamentablemente, como le digo, ya los precios no daban, entonces abandonamos, hicimos otros procesos y la verdad no pude terminar mi carrera. Logré terminar en la UNAT a distancia acá, que nació, llegaron con una carrera que llamaba Profesional de Manejo Agroforestal. Dije, esto es lo mío y arranqué y la logré terminar a distancia. En el año 2002 terminé materias y en el 2005 me gradué por la tesis, a pesar de que la presenté prácticamente como 6 meses, 8 meses después de haber terminado mis materias. Me quedé así hasta que la universidad me dijo, ¿se va a graduar o qué va a hacer? No, no, yo ahí mismo arranqué. Nos graduamos fue de un día para otro y listo, porque había sido aprobada la tesis, pero no le damos puesto cuidado. Como la universidad no nos llamaba, pues no le parábamos bolas. El tema político, en esa época, para esa época al Guaviare llegaron liberales y conservadores únicamente, y eran como personas que habían sufrido la guerra, esas guerras que se vivieron por partidistas en el país, y llegaron a esconderse en acá, pero acá llegaron muy sanos, muy calmados, muy tranquilos. ¿Que usted era liberal? Ah, bueno, mijo, bienvenido. ¿Que era conservador? Bienvenido. No había problema. Nadie se criticaba, aunque sí, sí hubo tanticos roces, pero no eran fuertes, no eran tan fuertes. Todo el mundo dedicado como a hacer lo suyo, a levantar lo que tenía, y paré de contar. Mi tío Beato fue muy político, muy cerrado. Fue el primer presidente de la vereda Caño Bonito. Después ya lo reemplazó mi padre y otros vecinos. Don Adolfo Sepúlveda, que también fue muy reconocido y un gran líder, un gran señor, un gran maestro, diría yo, porque él nos daba muchos consejos a nosotros los jóvenes. Y ahí nació lo político por parte de ellos. Nos inculcaron y empezamos como a mirar ese tema. Y al final, para los años 90, yo ya me hice conocer ese tema. Yo empecé con un curso de inspector de policía y no sabían de qué partido era. Bueno, hice mi curso, me guardé en la finca. Pensaba ir a Cerritos como para arrancar allí como inspector, pero lamentablemente no fue posible. Allá estaba un señor don Gustavo Acosta y bueno, después a él lo mataron ahí en la misma casa. Pero me nació la oportunidad para la carpa. La primera vez, cuando eso eran diputados de Guaviare, don Jaime Díaz y Macho Rucio, que llamábamos. Me olvidé el nombre del don. Bueno, popular Macho Rucio, era muy reconocido. Henry Llanos, correcto. Entonces, don Jaime me llamó, ¿quiere trabajar en la carpa? Sí, yo lo voy a hacer. Yo quiero arrancar en este tema. Y entonces se fueron los dos conmigo, nos fuimos en carro a la carpa y me llevaron allá y me dieron a conocer. Y ya viniendo me dijeron, bueno, Jacinto, venga a ver, ¿usted de qué partido es? Y yo dije, no, mi familia es conservadora. Entonces ahí don Jaime de una vez a
a Macho Rucio porque eran contrincantes, pero muy amigos. Ah, no le dije viejo sinvergüenza. Ese chino era conservador. Le gané, viejo, le gané. Es cuota mía. Y mía también. Bueno, bueno, está bien. Bueno, pasó la vaina. Risa. Y me fui para allá, pero fue una historia, un inicio muy duro. Casi renuncio a ese tema de ser como un empleado público. Allí tuve un enfrentamiento con esa época con la guerrilla. Por la guerrilla no, el presidente de la Junta de Acción Comunal. Él estaba cometiendo unos errores muy grandes. Y la comunidad se reunió y me dijo, Jacito, vamos a presentarle esta queja al presidente porque está haciendo cosas que no son bien vistas para la comunidad. Entonces necesitamos que nos solucione esto. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Me contaron la historia y le dijeron, sí, denúncielas. Entonces yo tuve que tomar las famosas declaraciones. Me tocó hacer un viaje a San José a decirle a un secretario aquí de la fiscalía, regáleme un encabezado, ¿cómo se hace una declaración? Y el muchacho me escribió ahí en un documento con máquina, ta, 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 y yo llegué ahí, pues, con ese encabezado ya. Bueno, las preguntas sí me nacían y era muy preguntón, entonces no tenía problema. Inicié ese proceso y entonces resultó que era como, yo era como el malo y el presidente me denunció ante la guerrilla en su momento y tuve un juicio. Un 8 de diciembre, lo recuerdo. Estaban en fiestas, comuniones, salimos de la misa y cuando venga para acá, señor, me encerraron y me hicieron el famoso juicio ahí, conjunto con el presidente. Y bueno, eso me habían, bueno, ¿qué era lo que no habían dicho de mí? Prácticamente era para liquidarme. Al final yo les dije, mire, la situación es esta, la comunidad me pidió este favor, y yo tengo todo por escrito. Si la comunidad está diciendo mentiras, ahí sí, ni modo, porque yo no me he inventado nada. Y usted lo puede ver, si usted quiere lo puede ver. Y era tanta la rabia que tenía que leer, y teníamos un partido de fútbol, como a las 3 de la tarde. Le, y si usted quiere leer eso, entonces yo voy a ir a jugar mi partido de fútbol y a las 5 de la tarde ya estoy libre, con mucho gusto le muestro lo que yo tengo, mis pruebas. Y el man se quedó mirando. Bueno, vaya pues, yo no sé cómo lo hizo. Me miró como tan seguro, tan sereno. Vaya pues, juegue fútbol. Y yo fui, jugué mi partido como futbolista ahí de la carpa. Y a las 5 salí y le mostré, mire, no sé, señor, quedó que casi comete un error el presidente. Pero le dije, no, 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 no haga eso. Más bien dígale que vaya. Dios sabe que sí, tiene razón. Y lo dejó ir. Pero le dio como una hora a desaparecerse de la carpa, creo. Gracias a Dios tenían su voladora. Era un caso muy grave, no lo puedo contar acá porque era algo muy de las personas, digamos, que sintieron ese problema. Y entonces, pues esa situación me afectó bastante y no, yo creo que no vuelvo a ser inspector ni quiero ser servidor público. Más sin embargo, llegué al retorno y me ofrecieron el puesto de inspector de policía. Era el primer inspector de policía que se montaba en el pueblo y dije, pues lo voy a hacer porque es el primero, dije yo. Y duré 9 meses, donde tuve que levantar más de 70 muertos por homicidios. Eso también Ahí en el en el retorno. retorno. En 9 meses para el año 94, 72 creo que levanté. Dentro de esos casi 30 NNs no identificados. Sí, más o menos 30, porque la gran mayoría los encontraba uno 3 o 4 días después de muerto. Le avisaban y los traía uno, pero ¿quién era? Por allá con el tiempo, no, ese era un obrero fulano de tal cosa que se desapareció. Y él era, ya, listo. Y así quedaron. Creo que hoy en día no se sabe casi nada de eso. Y ahí están en el cementerio. La gran mayoría de personas no les encontraba plata y yo era muy miedoso a recoger esa plata de los muertos. Yo nunca lo hice decir voy a recogerme esto. A $1, sí. Me causó tanta curiosidad que me lo encontré en un homicidio que hubo en la carpa y ese muchacho cargaba $1 y dije, pues lo voy a guardar. Y creo que lo tengo por ahí, no recuerdo, no lo he buscado, pero creo que lo tengo todavía. Me causó curiosidad y me lo guardé. El resto de plata en el retorno, para un 1 de noviembre le dije al padre, padre, mire, necesito que me haga una misa por estos NNs, NN, no sé si lo dejas así o le ponemos la fecha de que murió. Digo, no, déjelo así. Y dije, padre, ¿y esta plata fue lo que yo le encontré a ellos? Tengan. El padre me dijo, uy, Jacinto, ¿y usted por qué hace eso? Y dije, padre, esa plata no es mía. Y yo no voy a coger la plata de un muerto, por Dios. Eso para mí es como mala suerte, no sé. No me parece bien. Dijo, pues, bien, hizo su misa y se fueron. Y trabajé esos 9 meses y dije, no, no más, porque fui amenazado, casi, pues de mente muerte, pero gracias a mi Dios, el muchacho no logró hacerlo. Y era un bandido, chino que me amenazó, por un hermano de él que le han matado, que también era bandido.
le quitaron la cadena, que él cargaba una cadena de oro muy bonita. Entonces se la quitaron y al parecer fue el mismo que hizo el trabajo y creían que era yo. Menos mal que yo tuve bastantes testigos ahí cuando llegué, hasta el padre también, el mismo padre del retorno, no recuerdo el nombre de él, y otros personajes y todos dieron testimonio de que no, y tal vez por eso el chino no quiso actuar. Lamentablemente después cometió también otro error y ahí sí tuvo que desaparecerse. Creo que se fue, no alcanzaron a cobrarle, porque en esa época el que cometió un error también se iba, eso era algo muy normal. Entonces fueron épocas muy duras. Y bueno, hay varias cosas en todo sentido. Tema salud, algo que uno casi no lo ve, pero que lo está viendo y analizando. Y es que nosotros en nuestra época comíamos las comidas más naturales posibles. Todo lo que se compraba era casi natural y la gran mayoría, el 70%, era de la finca, producto de la finca. Y no existían tantas enfermedades. Hoy en día, por lo general, ya como que nos da pereza cocinar, hacer de comer, entonces todo lo compramos y todo ya es con conservantes, con un resto de cosas que nos están causando enfermedades que prácticamente nunca la habíamos visto. Inclusive el famoso cáncer depende de eso prácticamente. Y otras enfermedades que ni por la mente nos pasaban. Otro tema, tal vez nuestros padres nos infundieron que la mejor manera de salir adelante era tumbando la selva y cosechando y sembrándole pasto y a meter vacas. Pero nunca nadie hubo alguien así como, bueno, de pronto sí salieron algunos programas de la Corporación Araraquara donde nos trataban de infundir algo, pero como que no le poníamos atención. Y hoy en día pues vemos un Guaviare, sí, progresista, podemos decirlo en cierta forma, pero nos estamos destruyendo todavía. No hemos comentado un programa que diga que vamos a cambiar y que vamos a ser diferentes. Eh, las juventudes pues hoy en día se están levantando y tal vez los padres somos alcahuetes, porque no les estamos inculcando que en esta vida para salir adelante hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que sudar la gota, como dice el cuento. Bien sea ganándonos un jornal o bien sea estudiando, pero hay que estudiar es para aprender, no para pasar el año y ya, que es lo que se ve hoy en día. Entonces, como el mensaje es como, no, si vamos a estudiar, vamos a hacerlo juiciosos, porque el sacrificio de nuestros padres no es fácil para sacar eso adelante. Y si vamos a trabajar, también lo vamos a hacer de la mejor manera. Mis abuelitos y mis padres me enseñaron que no era ganarme un jornal por ganármelo, y esa era como nuestra intención, era trabajar y era tratar de ganarle al que iba ahí al lado mío boleando machete. Eso no era que quieto, no, era metiéndole ganas. Hoy en día no. Hoy en día es mirando a ver a qué horas son las 10 de la mañana para ir a tomar guarapo, sentarse uno y ganar tiempo lo que más pueda, luego el almuerzo, hasta dormir, relajarse y ver a qué horas son las 4 de la tarde. La oficina sí no, pero el campo es así. La oficina sí toca hasta las 6, pero también he visto que de las personas que me rodean, la gran mayoría, yo no tengo afán. ¿Cuál es mi afán? No. Y por eso estamos como estamos. El tema ambiental lo estamos viendo un cambio bastante drástico. Yo recuerdo hace 30 años teníamos los famosos veranos bravos, que eran 4 meses de verano cada año bisiesto. Los años bisiesto eran 4 meses de verano, de diciembre a marzo, que eso no fallaba. Pero las aguas eran más o menos normales, de los caños, normales, y, y pues habían buenos aires y uno no sentía como esos veranos. Eso era algo muy normal. En el día el aire lo refrescaba uno y en la noche unos fríos que no los aguantaba nadie. Cada bien arropados para poder dormir. Hoy en día ya no se ve eso. Los veranos bravos se acabaron. Es más, un mes de verano y es como si hubieran sido esos 4 meses que vivíamos en esa época. Así se está viendo hoy en día las aguas, los suelos, los pastos, todo lo que se sufre porque no hay agua.